Invertir en real estate en los Estados Unidos siempre debe estar asociado a números. Estados Unidos es un país de estadísticas, es un país donde todo se ha medido durante muchos, pero muchos años. ¿Por qué? Porque ha sido el éxito. Lo que no se mide no se puede controlar. Y Estados Unidos, cuando entendió este principio, primero que lo hizo una gran potencia en los Estados Unidos, en el mundo entero, sino que Estados Unidos también entendió que si quería hacer crecer su mercado, había que medir todo lo que sucedía, había que saber todo lo que había en cada una de las áreas para ver dónde tenía que ponerse el foco y, por supuesto, para cualquier inversionista y sobre todo si eres inversionista extranjero, dónde puedes poner tu dinero con la menor cantidad de riesgo. De esto se trata invertir en real estate en los Estados Unidos. Y nosotros con nuestro podcast semanal siempre te estamos trayendo estadísticas actuales, estadísticas transparentes, estadísticas que salen de nuestros propios sistemas para que tú entiendas cuáles son los números y los datos que te van a garantizar la diferencia. Y por supuesto, te acompañes de los mejores especialistas, de las mejores personas que te van a garantizar que esto se sostenga en el tiempo y que tú puedas estar en tu país de origen y saber que tu dinero está protegido y no solo protegido, sino que está creciendo. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Jenny Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny, con toda tu experiencia en el tema de del tema de real estate por tantos años en los Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia entre invertir sin tener ningún tipo de números, simplemente por decir, esa vista es hermosa, aquí al lado viven los millonarios, o aquí van a construir un centro comercial y realmente tener los números? Mira, recordemos que la intención de un inversionista siempre es proteger el patrimonio. El principal intención, inversionista extranjero, es protección de patrimonio. Y adicionalmente, obtener un rendimiento. ¿Cuál es la gran diferencia? Tú cuando te vas por la vista y te vas por lo bonito, tú obviamente proteges tu patrimonio, lo estás sacando de tu país para Estados Unidos, pero el rendimiento usualmente no es el mejor. El éxito de una inversión, si eres un inversionista extranjero, se traduce en protección de patrimonio y la mayor rentabilidad del dinero que estás poniendo en este país. Y eso se logra a través de los números basados en la estadística, como lo acabas de decir tú, Gabriel. Este es un país de estadísticas y si tú manejas los números y si tú tienes los números, puedes lograr una inversión en un sitio que tenga todas las métricas adecuadas para que estés seguro y para que te dé el mayor rendimiento posible. Realmente esa es la gran diferencia, Gabriel, el éxito total en la inversión o simplemente la protección de capital. Correcto. Yo quisiera mostrar, Jenny, en pantalla lo que ha sido el crecimiento de precios de los inmuebles en los Estados Unidos en los últimos 5 años. Este gráfico nos muestra por estado cuál ha sido el crecimiento en cada uno de ellos. Estamos viendo estados como Montana, que creció un 68% en los últimos 5 años, Texas 42%, Florida 62% en los últimos 5 años. Si yo divido 62 entre 5, estamos hablando de un 12.4% anual de crecimiento. Estos son los números que ha entregado de rentabilidad, porque al final todo eso se ha traducido en dinero creado, en riqueza creada para las personas dentro de los inmuebles en los Estados Unidos. Nuestra área de especialidad Florida, si nosotros vamos a Florida y lo ponemos por área metropolitana, podemos ver aquí como Florida Central, estamos hablando de Orlando, Kissimmee, ha crecido un 58, zonas como Tampa un 66, Lakeland un 61. Si nos vamos al sur de Florida, podemos ver Miami, Fort Lauderdale creciendo un 67%. Si nos vamos un poco más a la especificidad, lo que tiene que ver con el área de Miami, ha crecido un 71%. Estamos hablando 71 entre 12, un 71% en los últimos 5 años. ¿Cómo? 71 entre 5, ¿sí? Entre 5, sí. Estamos hablando de 14.2% anual el crecimiento. Ese es el dinero y el rendimiento que ha dado una zona como Miami-Dade. Eso es lo interesante. ¿Cómo podemos nosotros ver qué va a pasar con los precios? Miren ustedes, una cosa fue invertir hace 5 años y te ganas el 71. Hoy en día, nuestras métricas de predicción nos dice que Miami-Dade tiene un 53
un score de 53 en la posibilidad de que los precios suban o bajen, o sea, posiblemente van a subir un poco en el próximo año. ¿Esto en qué nosotros nos basamos? Nos estamos basando en la apreciación más reciente, en los días que tienen las unidades en el mercado. Aquí nosotros medimos cuánto tiempo entre que una unidad sale a la venta y se vende, cuánto tiempo pasa, están pasando 54 días. Los rates de los mortgages, de las hipotecas, qué tan alto, qué tan bajo y cómo influyen, el inventario, cómo está funcionando el inventario y los recortes de precio. Esto es una de las cosas que yo quiero revisar, Jenny, porque los recortes de precio están siendo interesantes en este momento. Tú has sido la primera que nos ha hablado de que hoy uno de los grandes poderes es el poder de negociación que tenemos. Resulta que, por ejemplo, en condados como Miami-Dade, el 17% de las unidades que se venden, el 18, tienen un recorte de precio. ¿Qué quiere decir? De cada 100 unidades, 18 están recortando su precio. No es que lo están recortando 18%, quizás lo recortan poco o mucho, pero lo están recortando. Si nos vamos a Florida Central, Jenny, la situación es mucho más favorable para el comprador. Estamos hablando de que el 28% en Orlando hay de recortes de precio, y si nos vamos a zonas como Tampa 34%, esa es la cantidad de negociación que hay. ¿Cuál puede ser esa diferencia, Jenny, y cuál en experiencia te ha dado a ti que es un recorte de precio importante? Hablando incluso de inmuebles usados y inmuebles nuevos. Fíjate, ¿qué sucede? ¿Qué diferencia principal hay entre Orlando y Miami o el área central de lo que es la Florida? Tenemos el inventario. Nosotros en Miami aún tenemos poco inventario comparado con el histórico. En Orlando y esa área existe mucho más inventario comparado con el histórico. ¿En qué es ley de oferta y demanda? Cuando yo tengo mucha oferta, poca demanda, realmente los precios bajan o básicamente la subida es menor. Adicionalmente, hay algo que ahora que está en el mapa es bueno de notar. La ciudad o el condado de Miami-Dade geográficamente tiene delimitado su crecimiento, y eso hace que a futuro tu propiedad crezca mucho más en valor que en ciudades como Orlando, donde existe una inmensidad de terreno que la ciudad se puede ir yendo hacia allá. Entonces, esta es una de las ventajas que como inversionista tú vas a tener si decides invertir en Miami. Realmente existe un tope, se alcanza en 20, 30 años, tu unidad va a valer mucho más. Sí, efectivamente, lo que tú describes, Jenny, este es el condado de Miami-Dade. Tenemos mar Atlántico por este lado. Todo esto es reserva protegida, forestal protegida, que son los Everglades o los pantanos, y el crecimiento del área urbana ya está completo en todo el área norte del condado, por lo menos hasta Kendall está completo. Existen muy pocos espacios disponibles y el desarrollo se está yendo hacia la parte sur, que básicamente es Homestead y Florida City, que es en esta parte de abajo, pero efectivamente esto se espera que se esté llenando en los próximos 20 a 30 años. Ya existe muchísimo desarrollo y ya no hay más ni para los Everglades ni para el sur, porque evidentemente ya está la salida a los Cayos de la Florida. Esa es una de las ventajas. Cuando tú hablas de inventario, Jenny, interesante ver como por ejemplo Miami-Dade está en un inventario average histórico, está en 0.4 más del histórico. Sin embargo, vemos Broward tiene más del histórico, Palm Beach tiene más del histórico, y si nos vamos a Florida Central, justamente está en 30, 48%, 61%. O sea, todas estas áreas tienen inventarios. ¿Sí? Increíble el área de Osceola y de Polk, que tienen 70% más del histórico. 70 y 71 más del histórico. O sea, eso quiere decir que efectivamente hay mucho, mucho inventario allí, lo que va a favorecer al comprador, porque mientras más casas a la venta, el comprador tendrá más opciones y más poder de negociación. Claro, si nos vamos a recortar, sí. Sí, ese es una oportunidad, pero compradores, hay que tener en cuenta algo. Tú estás comprando para rentar. Entonces, así como los precios de las propiedades están bajando, tú también tienes que asegurarte que esa unidad se rente y en cuánto se renta para que tu inversión tenga rendimiento. Entonces, son cosas que se tienen que tener pendientes. Sí, hay más inventario que el histórico, Jenny, pero si te das cuenta, las casas no pasan más de 3 meses en el mercado, o sea, pasan 2 meses y un poco. En Osceola 78, en Polk 71. Si nos vamos incluso a precio, en crecimiento de precio en el último año, podemos ver que aunque hay mucho inventario, los precios no han caído.
0.2 y 0.1. O sea, quiere decir que hay más inventario que el histórico, pero la demanda está siendo tan alta que ha ido compensando el exceso de inventario. Incluso eso lo podemos ver en el crecimiento poblacional. Vamos a ver aquí crecimiento de la población. Si vemos crecimiento de la población, ve que tanto Ciola como Polk han crecido 18% en los últimos, estamos hablando desde el 2018 al 2023, en los últimos 5 años. Ha crecido 15 y 18, o sea, hay una compensación entre cantidad de gente llegando también y inventario entrando. ¿Y Miami-Dade? Miami-Dade en crecimiento estamos en menos 2.7, o sea, hemos tenido un decrecimiento con respecto al 2018. Pasa es que nosotros siempre hemos estado bajo de inventario. Al estar bajo de inventario, esto hace que efectivamente la cantidad de viviendas no son suficientes para la población actual, que estamos hablando que Miami-Dade, Jenny, estamos hablando de 2.700.000 personas, 2.686.000. O sea, el movimiento es mucho menor que cuando tú tienes 800.000 o 437.000, ¿no? Claro. Incluso hablando de Orlando con 1.400.000, estamos hablando de que Miami-Dade duplica el tamaño de un condado como el condado de Orange, que es el condado donde está la ciudad de Orlando. Adicionalmente, Jenny, importante ver los cap rate. Aquí un poco es cómo está el rendimiento o cómo podemos ver el rendimiento. Se está previendo que los rendimientos de las unidades en el Florida Central oscilen alrededor del 6%, según esto. Eso va a variar del tipo de producto, va a variar del tipo de renta, del endeudamiento que tengas a la hora de comprar, varía por muchos factores. Pero lo importante es ver que se mantiene en positivo en general. Estamos viendo que el cap rate en Miami-Dade está alrededor del 5.6%. Estamos hablando de que en general, la renta es alrededor de $40,000 al año que percibiría una unidad de vivienda y el income sería $29,000. Claro, eso es lo que nosotros somos especialistas, sacándole los números efectivamente a cada unidad de vivienda. Nosotros podemos y hemos encontrado números hasta de rendimientos del 14 o del 15% anual proyectado de acuerdo a estos números y toda esta data cuando la llevamos específicamente al zip code. Cuando nosotros hacemos un estudio para alguno de nuestros clientes, nos vamos a los zip codes y analizamos efectivamente un zip code específico. Por poner un ejemplo, si nos vamos al 33131, vemos aquí y podemos ver cuánto creció ese código postal. 33131 ha crecido un 7.4% y así podemos hacer proyección y podemos ver el crecimiento en los años. O sea, podemos ver, vamos a poner aquí, si vemos precio de la vivienda, podemos ver cómo ha crecido la vivienda desde el año 2000, por ejemplo, en ese zip code, hasta el 2024. Podemos hacer el cálculo efectivo. Básicamente ese es el poder de los números, Jenny, que tenemos nosotros para los inversionistas y que normalmente si tú no lo tienes en quien te esté asesorando en los Estados Unidos, simplemente cambia de asesor. ¿Por qué? Porque si un asesor no te está dando esta especificidad de números, no está informado y vas a tener mucho más riesgo a la hora de comprar. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny, para el podcast? Contáctanos. Es muy sencillo hablar con nosotros. Abajo están los links. Nosotros te damos toda la información. Nos basamos en los números, pero adicionalmente te escuchamos. Te escuchamos para saber cuál es tu objetivo, cuál es el objetivo al invertir en Estados Unidos y procuramos que tu inversión inmobiliaria se alinee perfectamente con ese objetivo. Simplemente contáctanos que estamos aquí para ayudar. Es así, con muchísima transparencia vas a ver de dónde salen los números salen de todas las herramientas electrónicas que existen en Estados Unidos, desde el censo, la oficina del gobierno del censo, herramientas como Zillow, como Redfin y todas aquellas, CoreLogic y todas aquellas que nos están dando números reales y números en tiempo real para nosotros con transparencia poderlos interpretar para ti. No dejes de darle like al video con el pulgar desde arriba. Compártelo. Si sabes que a alguien le puede interesar esta información, compártelo y no dejes de suscribirte para que no te pierdas nuestro podcast semanal donde te traemos lo mejor de la inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total. Otra semana más. ¡Tarán!